es el primero y es el último, y que Él es tu Dios, que es tu Señor y que es tu Padre, es la garantía de que Dios te tiene reservado para esa gran bendición. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho con la bendición y con el privilegio de poder volver a entrar en sus casas mediante Facebook Live para compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Tengamos unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, estamos suplicándote por favor que tu gracia, tu favor y tu misericordia, Señor, repose sobre nuestras vidas y tú traigas, Señor, la sabiduría necesaria para recibir tu palabra y el entendimiento necesario para ponerla por obra. Te ruego, Dios mío, que esta palabra no vuelva atrás vacía, sino que haga el efecto para lo cual tú la envías. En el poderoso nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. En esta noche quiero dedicar unos minutos la palabra de Dios, hablar de un tema. Esta expresión está sacada de un versículo bíblico donde después está la casa que podríais edificarme. Y si miramos los contextos de estos versículos, pareciera ser que no existe un hombre capaz de edificar una casa donde el Señor pueda habitar. Sin embargo, el Señor dijo que nosotros éramos templo, morada y habitación del Espíritu Santo de Dios, y necesariamente nosotros necesitamos una edificación. De hecho, las Escrituras dicen que los 5 ministerios, que son un regalo de Dios, específicamente de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia, dice el apóstol Pablo que deben de ser usados para edificar a los santos para la obra del ministerio. O sea que no es que no sea posible edificarle una casa a Dios, sino que hace falta entender la casa que Dios quiere que nosotros edifiquemos. Entonces, por ejemplo, yo soy una casa, mi familia es una casa donde va a morar el Espíritu de Dios y la palabra santa. La iglesia es una casa que se viene edificando y todos tenemos el principio bíblico, porque Pedro dice que Cristo es la piedra angular y que nosotros somos piedras vivas que nos vamos acomodando dentro de este edificio y hasta que Él es terminado. Y bendito Dios, porque con la ayuda del Señor así va a ser. Quiero hablar de algo que es muy necesario para la edificación de la casa, y quiero mencionar el temor de Dios. Hoy exactamente no voy a hablar del temor de Dios, sino que voy a escoger 3 pasajes bíblicos donde hay 3 personajes bíblicos en específico que hablan acerca, dentro de sus características, una de las cosas que menciona es esta, que eran hombres temerosos de Dios, y quiero explicar algunas cosas que veo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, tenemos a Nehemías capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios que aconteció que cuando la muralla fue reedificada, dice las Escrituras, y me llama poderosamente la atención esto que nosotros leemos aquí, que es la reedificación. Según la palabra de Dios, la reedificación de una muralla, y esta muralla es la muralla de Jerusalén, es la muralla
que según la palabra de Dios hizo llorar a Nehemías. Entonces está puesto en su pantalla, número 1, cuando la muralla fue reedificada y Nehemías dice, y había yo asentado las puertas. Ese es en segundo lugar. Número 3, y había yo hecho las designaciones de los porteros, los cantores y los levistas. Me gustaría que usted mirara ahí en su pantalla el versículo 2 y le prestase atención a este versículo, que dice, puse al frente de Jerusalén. Y pareciera ser que Nehemías estaba al frente, pero si todos recordamos cuando el Señor, cuando la palabra de Dios dice en Nehemías capítulo 1 que el rey en presencia de la reina le preguntó a Nehemías qué tiempo le iba a demorar su viaje y cuándo era que iba a regresar, y dice la palabra que cuando Nehemías le dio respuesta al rey, le pareció muy bien y lo envió bendecido. Así que leemos aquí entendiendo, en el entendido de la palabra de Dios, que Nehemías iba a tener que regresar. Entonces dice la escritura que escogió a su hermano Ananí y a Ananías, dice la palabra de Dios, comandante de la fortaleza, porque este era, dice la palabra de Dios, hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. O sea, este sobrepasaba la medida de otros tantos que estaban al lado suyo, que eran temerosos de Dios. Ahora, aparecen aquí dos nombres. Ananí es el hermano que iba a estar al frente de la ciudad de Jerusalén. O sea, no hablemos de la ciudad, sino del pueblo que iba a estar en aquella ciudad. Y Ananí significa con gracia, con misericordia de Dios. O sea que al frente de la edificación de una familia, de una iglesia, de un ministerio, según la palabra de Dios, deben de haber hombres de Dios con gracia. No que caigan graciosos, sino que tengan la influencia de Dios. Gracia en el original griego es la influencia divina en el corazón de un hombre, pensamientos, sentimientos y voluntad, que determina su estilo de vida. Y el otro al que escogieron, y este es el que más me llama la atención, es a Ananías. El favor de Dios o Jehová nos ha favorecido, eso es lo que significa su nombre, y lo designaron comandante de la fortaleza, o sea, el jefe de la protección de toda la ciudad. Y dice la palabra de Dios que lo escogieron porque este era un hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Ok, dicho así, la palabra hombre está en su pantalla. Aquí sí sabemos que en las escrituras hay 7 palabras hebreas que se traducen hombre, y en este caso la que pertenece a este versículo es el ish, que es, si usted lo puede buscar después, una de las acepciones de esta palabra hebrea traducida al español, el hombre esposo, el hombre marido. Y dice la palabra de Dios que este hombre tenía una característica: primero, que era fiel, confiable, un hombre que actuaba con fidelidad, un hombre que andaba rectamente delante de la presencia de Dios y de los hombres, un hombre con seguridad, un hombre verdadero. Y tomé este versículo, hermano, porque en base a lo que le estoy hablando hace unos minutos acerca de dónde salió la palabra hombre, de la palabra hebrea ish, que significa el hombre el casado, el que es esposo, el que es marido. Y dice la palabra que este hombre era fiel. Entonces me puse a meditar que es
es indiscutible que además de ser un hombre casado, una de las cosas que este hombre aprendió fue a desarrollar fidelidad en las cosas pequeñas. Voy a llamarle así las cosas pequeñas, aunque yo no creo que para nada sea pequeño el estar casado y el tener hijos. O sea, es una responsabilidad bien grande. Cuando hablo quizás de lo pequeño, no es de la calidad, sino de lo numérico. Así que ahí fue donde este hombre aprendió a desarrollar sus capacidades, sus habilidades, las que Dios le dio, se las dio para que las desarrollara, dirigiendo, gobernando su casa de forma correcta, con integridad de corazón. Y la palabra del Señor dice que no solo era fiel, sino que era temeroso de Dios. Porque estamos hablando de que este hombre era así antes de que lo designaran el comandante de la fortaleza. Así que mirando estos versículos, una de las cosas, hermano, que a mí me llamó la atención y me impresionó de este pasaje fue darme cuenta que al igual que los que recibieron talento, una de las tareas nuestras como cabeza de nuestros hogares es desarrollar nuestras habilidades, nuestras capacidades con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios, con el favor de Dios, de manera que nosotros podamos bendecir a nuestra familia, de manera que nosotros podamos equipar a los de nuestra casa, a los de nuestro hogar, de manera que también nosotros podamos ver el resultado del reordenamiento de nuestro hogar, de nuestra familia, y después considerar cómo es que este hombre llegó a ser conocido en medio del pueblo de Dios e inclusive señalado por aquel que tenía a cargo la reedificación. Me llama poderosamente la atención que Nehemías tuvo a su cargo la reedificación de toda la muralla, que luego tuvo a su cargo el asentar las puertas, de manera que las puertas se cerraran y se abrieran. Y por supuesto que las puertas también tuvieran sus cerrojos, para que se cerraran a una hora y se abrieran a otra hora. Me llama poderosamente la atención que Nehemías fue el hombre que diseñó y también asignó, dice la palabra, porteros, cantores y levitas. Pero entonces después que él, voy a decirlo así con mis palabras, armó planificó lo que debería de suceder o lo que se debería de hacer. Entonces, él designó, según la Biblia, hombre fiel y temeroso de Dios para desarrollar la tarea que estaba poniendo en las manos de él. Bueno, yo creo que exactamente esto es lo que ha hecho Dios con nosotros. Yo creo que Dios ha permitido que en el año de la recuperación nosotros alcancemos y recuperemos algunas cosas que ya dábamos por perdido. Otra de las cosas que hemos aprendido en el tiempo de la recuperación es a entender a qué se le abre la puerta y a qué se le cierra la puerta, y pudiéramos, ¿verdad?, pudiéramos mencionar en las escrituras algunos que abrieron puertas y otros que la dejaron cerradas y no permitieron que entraran en su casa. Que Dios tenga misericordia. Me estaba acordando del profeta Ahías ciego, y Jeroboam le mandó a su esposa disfrazada, y dice la palabra de Dios que no le permitió entrar a su casa. Sencillamente le habló desde adentro de su casa apenas ella se acercó. Qué poder de discernimiento, ¿verdad?, para cerrar y para abrir puertas y dejar entrar lo que Dios quiere que entre en nuestra casa, y no permitir que entren cosas que traerían la destrucción. Tenemos, recordemos aquel
llamado Acán, de la tribu de Judá, que metió dentro de su casa el manto babilónico, el talento de oro, las 30 piezas de plata, y eso arruinó la casa, arruinó la familia, arruinó la vida de él, al punto de que tuvo que por sentencia de ley dada por Dios morir. Ahora, yo quiero solo leer un versículo más dentro de esta joya de la palabra de Dios. Solo quiero que ustedes recuerden que incluso dice la palabra de Dios que no es que este hombre, Ananías, tenía temor de Dios, sino que era más temeroso de Dios que muchos. O sea que en algunos momentos, bueno, yo creo que quien pesa es el corazón, es Dios, pero algunas acciones y determinaciones pues harán que un hombre sea más temeroso de Dios que otro, y indiscutiblemente a la luz de la palabra de Dios uno puede ver quienes no tienen temor de Dios y quienes sí tienen, pero y bendigo al Señor por el testimonio que quedó en la palabra. Dice la palabra de Dios, tenía más temor de Dios que muchos hombres en Jerusalén. Cuando leemos Nehemías 7:3 dice que él les dijo: no abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. O sea, en otras palabras, no vas a abrir las puertas hasta que no salga el sol. O sea, cuando hay tinieblas, las puertas, cuando hay oscuridad, las puertas tienen que quedar cerradas. Hermanos, desde aquí yo le suplico que usted, pues, aplique esto espiritualmente de acuerdo al conocimiento que usted tiene y a las cosas que ya Dios haya mostrado. Dice la palabra de Dios que nuestros ojos son puertas, que nuestros oídos son puertas, que nuestra boca es una puerta, que nuestras manos son puertas. Estoy hablando de los sentidos. Y la palabra de Dios dice que el alimento sólido es para los que tienen ejercitados sus sentidos espirituales y que han alcanzado madurez. Entonces, a un hombre que es fiel en su fidelidad, y a un hombre que es temeroso de Dios, que llegó a ser temeroso de Dios mucho más que otros hombres, la Biblia dice que Dios por la boca de Nehemías le dejó instrucciones al que se iba a hacer cargo, el que era comandante de la ciudad, voy a decirlo así en términos espirituales. Cuando Dios nos ha puesto por cabeza, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad delante de Dios de no abrirle las puertas a las tinieblas en nuestro hogar. No deberían de ser nuestros hijos los que abren puertas a las tinieblas. Deberíamos de ser nosotros los que cerramos las puertas a las tinieblas, a las ministraciones que no son de Dios. Y deberíamos de ser nosotros los que le abrimos la puerta a la luz de Jesucristo en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro hogar. Entonces recibieron orientaciones. Y estas fueron: no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que se caliente el sol. Y estando todavía los porteros en su puesto, antes de que declinara el sol nuevamente, dice la Biblia que ellos tenían la responsabilidad, está ahí puesta en su pantalla, de cerrar y de pasarle cerrojo a las puertas. Entonces, mire lo que dice la Biblia que Nehemías le dijo a estos hombres: designen también guardias de los habitantes de Jerusalén, uno para los puestos de guardia y otros delante de su casa. O sea, que existe a la luz de la palabra de Dios dos tipos de guardianes. Según la Biblia, los que saben cuidar su casa y saben cuidar la ciudad, y los que saben solo cuidar su casa y no tienen la capacidad de cuidar también a la ciudad. Pero como sea, el Señor nos está dejando la lección de que el hombre fiel
temeroso de Dios, más que mucho estaba recibiendo un encargo, una responsabilidad ante Dios de la boca de Nehemías. Tienes esta responsabilidad y quiero llamar la atención a los que tienen la responsabilidad de edificarle una casa a Dios, que soy yo mismo. Los que tienen la responsabilidad de edificar una casa para Dios, que es nuestra familia, para los que tenemos la responsabilidad de edificar una casa que es la iglesia. Algunos solo servirán de guardas de su casa y otros de guarda de la ciudad, pero tenemos una responsabilidad dada de parte de Dios. Número uno, no le abras las puertas a las tinieblas. O sea, no se abren puertas hasta que nosotros no tengamos luz y calor, hasta que nosotros no sintamos el testimonio del Espíritu Santo a través de su palabra, que la puerta se la estamos abriendo a Jesús, a la luz, a la verdad y no a la mentira, a la luz y no a las tinieblas. Entonces, mirando, hermano, este versículo, y la expresión el hombre Ish, que es esposo, que es marido, ¿cómo es que este hombre llegó a desarrollar esos dones que Dios había puesto en él, de tal manera que fue elevado a una máxima responsabilidad? Y lo que quiero mostrar ahora es que la responsabilidad de abrir y cerrar la ciudad tampoco era de Ananías, sino que la palabra del Señor dijo, vayan, dice que Nehemías dijo, vayan y escojan a hombres, guardias. Ellos tenían la responsabilidad de velar que se cumpliera lo que estaba establecido. Y yo creo que todo padre tiene la responsabilidad ante Dios de velar porque en su casa se cumpla la palabra de Dios. Somos los responsables ante Dios. Aquí no existe el tema de que mi hijo es mayor de edad y ya él hace lo que quiere y yo no puedo hacer nada. Sigue siendo responsabilidad de la cabeza, del comandante, del que fue designado por Dios para esta tarea. Te vas a ocupar de que las puertas de la ciudad no se abran hasta que no caliente el sol, hasta que no haya testimonio del Espíritu Santo de Dios, que a eso se le puede abrir la puerta. Y después el Señor por la boca de Nehemías dijo, nadie podrá entrar antes de que amanezca, bendito Dios. Y luego dijo, y estando todavía los porteros en su puesto, o sea que los porteros nunca podían renunciar a su responsabilidad estando en su puesto antes de que vuelva a caer la noche. O sea que había que velar, hermano, cuando las tinieblas querían lanzarse sobre la ciudad, cuando llegaba la tarde y el anochecer. La responsabilidad de los guardias era cerrar las puertas y ponerle cerrojo, trancas a las puertas para que nadie entrara desde afuera y por supuesto para que nadie de adentro pudiera salir. Y el Señor dijo, los guardias, a unos los pondrás para cuidar la ciudad y los que no sirvan para cuidar la ciudad. Esto es lo que dice mi Biblia, hermano, y me llama poderosamente la atención. Que el Señor por la boca de Nehemías dijo, los pondrás delante de su casa. Así que yo quiero llamar en el nombre de Jesús a los hombres de Dios, los que tienen temor de Dios en su corazón, y que sepan y que entiendan que este es un diseño de Dios. A nosotros Dios nos pone por delante de la casa. Y si viene un ataque, el ataque, bendito el nombre del Señor, tenemos que saberlo resistir. Tenemos que volvernos la trompeta, los vigías, los vigilantes, los atalayas de nuestra casa, para avisar a los que están dentro de nuestra casa acerca del peligro
o acerca de la libertad que tenemos en Cristo, porque nos amaneció luz y porque nos dio calor, bendito Dios, porque nos trajo vida y, como dice la palabra de Dios, vida en abundancia. Quiero mostrarle 3 versículos y aquí tenemos el ejemplo de Job. El anterior fue el ejemplo de Ananías. Ahora tiene usted en pantalla el ejemplo de Job. Y yo quiero detallar 2 o 3 cosas con usted. Número 1, hubo en la tierra de Uz, llamado un hombre llamado Job, que su significado es odiado y perseguido. Y era aquel hombre, y ahí aparece en esa palabra hombre, en el original hebreo aparece la palabra ish, de nuevo, el que es marido, el que es esposo. Y dice la palabra de Dios, número 1, que era intachable. Número 2, que era recto. Número 3, dice la palabra de Dios, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Así comienza Job 1:1, pero me llama poderosamente la atención, hermano, que en el versículo 8, la palabra de Dios dice que el Señor le dijo a Satanás, y ya todos nosotros conocemos la historia. Yo no me quiero detener acá mucho, pero solo quiero detallar estas cositas pequeñas con usted. Lo primero que quiero decirles es que Dios sabe quiénes somos nosotros. Y eso yo creo que todos los que amamos a Dios y amamos su palabra, lo sabemos. Él es el que escudriña el corazón. Dice la palabra de Dios que Él es el que aprueba nuestras acciones. Por lo tanto, miremos unos minutos al Señor diciéndole a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? O sea, el siervo Ebed, el hombre de Dios que es temeroso de Dios, no es siervo de nadie, ni esclavo de nadie, sino que es siervo de Dios, siervo de la justicia. Y cuando usted mira este versículo, el 1:8, es impactante, porque aquí la expresión que aparece, o la palabra que aparece es Señor. El eterno y autoexistente, eterno gran yo soy, hablando con una de sus criaturas. Y todos conocemos que era un querubín hermoso, hasta que dice la Biblia, fue hallado en su corazón maldad y iniquidad. Y ahora está sosteniendo Dios una conversación con este querubín caído. Y yo no creo que estaba tratando Dios de abofetear a Satanás, pero sencillamente Dios estaba conmovido y pienso, esto es lo que pienso y me voy a echar una pensada con usted. Porque los hombres fuimos hechos poco menor que los ángeles. ¿Y cómo es posible que un hombre hecho poco menor que los ángeles y un poco mucho menor que el querubín, llamado el querubín de la perfección, ahora Dios lo presenta como una criatura? Y quiero que usted observe, lo primero que dice Dios es mi siervo. Este no es siervo ni de su casa, ni de su familia, ni es esclavo de nadie. Este es mi siervo, el siervo Ebed, el siervo que vive para su Señor, el siervo que mira por los ojos de su Señor, el siervo que entiende a su Señor, el siervo que está dispuesto a obedecer a su Señor en todo. Y había llenado las medidas del corazón de Dios, hermano, para que Dios llegara a decir de Job lo que dijo. Y a quien se lo dijo, ¿has visto a Job? Mi siervo, bendito Dios. Entonces, quiero que usted vea la evaluación que hizo Dios de este hombre, porque no hay ninguno como él sobre la faz de la tierra. Número 2,
primero, ¿lo has visto? Y yo quiero, bueno, los conocedores de las Escrituras saben que el enemigo de nuestras almas le contestó. Sí, claro, claro que lo he visto. He pasado 2 o 3 veces por su casa. He tratado de tocar sus bienes, he tratado de tocar a sus hijos, lo he tratado de tocar a él y no lo he podido tocar porque tú lo proteges, pero sí lo vi. Y cuando miro este pasaje, hermano, la evaluación que hace Dios de Job, no hay ninguno como él sobre la tierra. Entonces probablemente me recuerda al recuadro anterior. Ananías era un hombre temeroso de Jehová más que muchos. Y Dios evalúa a Job de esta manera. No hay ninguno como él sobre la tierra. Número 3, hombre intachable. 4, recto. Número 5, temeroso de Dios. Entonces quiero saltar unos minutos a la diapositiva anterior solo para que usted vea. Ananí significa con gracia y con misericordia. Con gracia y misericordia de Dios. Y Ananías significa Jehová nos ha favorecido. Entonces acá en el número 5, que es número de la gracia, influencia divina, entonces la palabra del Señor dice que este hombre era un hombre temeroso de Dios. Ok, miremos esto así unos minutos, porque nadie puede llegar a esa estatura si no vive bajo la influencia de Dios. Y al mismo tiempo, el temor de Dios en nuestros corazones hace que el Espíritu de Dios no se contriste. El temor de Dios hace que nosotros cuidemos lo que hablamos. El temor de Dios en nosotros hace que nosotros cuidemos lo que miramos. Por ejemplo, Job defendiéndose porque sus amigos, hermanos, le dieron durísimo. Y hubo un momento en que Job dijo, Dios sabe que yo hice un pacto con él, con mi Dios, y le dije a mi Dios que jamás miraría a una doncella para codiciarla. Y si lo hacía, le dije a Dios que mi mujer se encorve delante de otro hombre. Pero imagínese usted, hermano, qué corazón para Dios, que él mismo estableció su sentencia y su juicio si él pecaba contra Dios en esa dirección. Entonces me llama poderosamente la atención, y ahí está en su Biblia, que un hombre temeroso de Dios cuida lo que habla, cuida lo que piensa, cuida lo que oye, cuida lo que juzga. Y este hombre era tan temeroso de Dios que él salía a la puerta de la ciudad a establecer los justos juicios, y toda la ciudad venía a buscar consejo. ¿De quién? Yo voy a decir, hermano, no de Job, no se trata del nombre, sino que lo que quiero hacer sobresaltar a quién le venían a buscar consejo, y cómo era que la ciudad era edificada, y cómo es que la casa es edificada. Le venían a buscar consejo del hombre que era más odiado por todas las tinieblas, pero al mismo tiempo era el esposo y el padre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. De tal manera que el Señor le dijo al caído, ¿te diste cuenta? Uno que fue hecho con una naturaleza más baja que la tuya, y mira la estatura que ha alcanzado. Entonces, por último, quiero que usted vea ahí, ese sí voy a pedir que me lo pongan a pantalla completa, Job capítulo 2, versículo 3. Me llamó la atención que en este versículo el Señor añadió algo más que no había dicho anteriormente de Job. Y es que para este momento ya la prueba había iniciado de una manera terrible, con la pérdida de todo.
de todo lo que había en su casa. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? O sea, comenzó el tiempo de prueba y de tribulación fuerte, y sin embargo, Job no dejó de servir a Dios. Qué testimonio para los de casa y a los de familia, ¿verdad? Aunque sabemos que en aquel momento ya los hijitos no estaban vivos, pero sí estaba vivo su esposa. Y quiero que usted vea lo próximo que dice la Biblia, porque no hay otro como él sobre la tierra. Vuelve a decir el Señor lo mismo. Es hombre intachable. Luego dice la Biblia, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y aquí quiero que usted vea cómo es que el Señor le añade una cualidad más a este hombre. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Entonces, todos nosotros conocemos la historia, pero hay algo que yo quiero hacer sobresaltar ahora. Y lo que quiero hacer sobresaltar en el nombre del Señor Jesús es que Dios es bueno. Y Dios es bueno todo el tiempo, a pesar de que Él permitió esta clase de trato en la vida de Job. Entonces, hermano, me hizo así sobresaltar a la luz, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que en este capítulo 2, versículo 3, a Job se le desarrolló en medio de del conflicto, en medio de la batalla moral, porque tuvo una batalla moral terrible con su esposa, con la que es carne de su carne y hueso de su hueso. Esta le dijo, maldice y muérete, acaba de morirte, ya no te queda para nada más. Tuvo batallas espirituales terribles, hermano. Es impresionante algunas cosas que aparecen en el libro de Job acerca del mundo espiritual. Tuvo batalla también emocional por la cantidad de acusaciones a las que fue sometido por sus amigos. Sin embargo, el Señor le apuntó una más a su favor. Y Dios dijo, Él todavía conserva su integridad. No había sido esto mencionado en los anteriores versículos. Así que cuando fui a buscar la palabra integridad, en el original hebreo lo que aparece es inocencia, una conciencia limpia, un espíritu recto dentro de él, así como lo pedía el salmista David cuando desobedeció a Dios y pecó contra él. O un hombre con un espíritu, bendito Dios, extraordinario de servicio a Dios, entendiendo él que nada de lo que pasara en su vida era lo suficientemente fuerte como para apartarlo y separarlo del amor de Dios. Estoy hablándole a los hombres, cabezas de familia, y le estoy hablando a las mujeres, las que edifican la casa, las que edifican la familia. Definitivamente, hermano, necesitamos pedirle a Dios que esta clase de manifestación venga sobre nosotros para que nosotros podamos ser de bendición y edificar nuestra casa, edificar nuestra familia, edificar la ciudad, edificar la iglesia. Espero yo en el Señor que usted entienda lo que estoy compartiendo hoy en esta noche. Finalmente quiero mostrar este ejemplo. Y todavía me quedan 2 diapositivas más aparte de esta, pero digo, finalmente este es el tercer ejemplo. Y quiero poner el ejemplo de Cornelio, un centurión romano. Y dice la palabra de Dios que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio centurión, de la corte llamada la italiana. Y vea lo que describe la palabra de Dios acerca de este hombre. Número 1, piadoso. Era un hombre bien reverente, era devoto de Dios. Número 2, era un hombre temeroso de Dios, un hombre que reverenciaba a Dios.
permita Dios que ese temor de Dios y esa reverencia no solo esté en nosotros, sino también en nuestros hijos, como resultado de nuestro testimonio y también como resultado de nuestras enseñanzas. Dice en tercer lugar que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea que la Biblia dice que los de su casa eran piadosos. Y la Biblia dice que él y los de su casa eran temerosos de Dios. Dice la palabra de Dios, la cuarta característica, que daban muchas limosnas. O sea, que le tenían compasión, que ejercían esa compasión hacia los pobres, que aplicaban benevolencia y a pesar de que él era miembro del ejército de una compañía enviada por un imperio como el romano, este hombre en esa condición de centurión había aprendido, hermano, a vivir una vida reverente y piadosa y temerosa delante de él y todos los de su casa. Y dice la palabra del Señor, en quinto lugar, dice la Biblia que este hombre oraba continuamente. O sea, bueno, yo no creo que aquí haya mucho que explicar. Lo que a mí me parece es que Dios es un Dios de tanta misericordia que hizo que hasta esta casa llegara el Evangelio, predicado por la boca de un apóstol. Pero quiero llamar la atención de que en esta casa habían 5 cosas impresionantes que probablemente no había en muchas casas en Israel. Dice las Escrituras, piadoso, temeroso de Dios, toda su casa en esa condición. Todos ellos, dice la Biblia, daban limosnas para el pueblo judío, especialmente para los que eran esclavizados. O sea que ellos tenían la habilitación para ministrarle a gente en necesidad. Y luego después, en quinto lugar, dice la Biblia, era un hombre que constantemente se mantenía orando en comunión con Dios. Si saltamos todos los versículos, usted conoce el pasaje, el lienzo, las veces que bajó, las veces que Pedro el apóstol protestó porque jamás había comido cosas inmundas. Entonces quiero que usted vea el versículo 21. Pedro descendió a donde estaban los hombres y le dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y miren lo que le dijeron los criados de este centurión. A Cornelio el centurión, capitán de 100 hombres. Un hombre, y cuando usted busca en el original griego, y esto es lo que quiero hacer sobresaltar, no dice andropos, sino que lo que dice es aner. Igual que este aner aparece en ese consejo del apóstol Pablo, quiero que los hombres levanten manos santas sin ira ni contienda. El aner en el original griego es el esposo. O sea que no es bueno, no es que iba a decir no es un hombre cualquiera, todos los hombres somos iguales. Pero en esto lo que sobresalta es la calidad de esposo y luego todas las cualidades que nosotros vimos anteriormente. ¿Cuáles son las cualidades de un esposo que quiere edificar su casa y su familia? Piadoso, temeroso de Dios. Un hombre que supo edificar su familia de tal manera que toda su casa es piadosa y temerosa de Dios.
Y entonces esa piedad y ese temor de Dios lo vuelcan en buenas obras para los necesitados. En este caso eran necesitados de cosas materiales, pero estoy hablando o llevando esto al término espiritual. Y qué bonito es cuando toda la casa, cuando tú y toda tu casa sirve a Dios, porque entendieron en medio de la piedad y del temor de Dios a quién es a quien están sirviendo y quién es el galardonador de los que le buscan. Entonces, estamos hablando de que este esposo había levantado su casa. El Aner, el esposo. Entonces, quiero que usted vea otra característica que aparece aquí de este ministro que edifica casa. Dice la Biblia, Cornelio, el centurión, capitán de 100 hombres. O sea, un hombre con autoridad. Hombre, Aner, el esposo justo, equitativo en carácter y en acto, por lo tanto inocente y santo. Y dice la Biblia que estos testificaron. Me llama la atención que, ay hermano, me llama la atención que Cornelio no les envió a decir, diles que el justo y el temeroso lo mandó a buscar, el temeroso de Dios. No, lo próximo que quiero que usted vea es que los criados que fueron a llevar el encargo de Cornelio hasta donde estaba Pedro, tenían un testimonio de que este hombre realmente era un hombre temeroso de Dios, piadoso, justo. Imagínese usted, hermano, es muy difícil. Es muy difícil dirigir una compañía de 100 personas y quizás en algún momento no quedar mal con uno de ellos o con 10 de ellos. Y uno trataría hasta de justificarse, bueno, le fallé a 10, 90 están contentos conmigo, pero lo cierto es que aquellos llegaron y cuando hablaron de su Señor, dijeron, este es un hombre justo. Y este es un hombre temeroso de Dios. Y lo otro que dijeron de este hombre, edificador de principios bíblicos, dice la Biblia, es un hombre muy estimado por toda la nación. Entonces, oiga ahora, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera, o sea, que hasta eso. Si eres un comandante de la muralla, como tienes ordenado a abrir la ciudad únicamente cuando el sol salió y calentó la ciudad, o sea, no hay lugar a las tinieblas, ¿con qué seguridad Cornelio recibió la visitación de aquel ángel? ¿Con qué seguridad supo que ese ángel era un enviado de Dios? ¿Con qué seguridad, dice la palabra de Dios, esos criados o servidores de Cornelio salieron para llegar y buscar a Pedro y decirle, Dios a través de un ángel envió un mensaje a mi Señor? Y mire lo que dice la Biblia, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa, para oír tus palabras. De aquí que yo creo que es importante que nosotros resaltemos que Dios hizo algo extraordinario en esta casa, porque después que Pedro terminó de predicar, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas. O sea, yo hermano, perdóneme, yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo se recibe por buenas obras, pero sí estoy diciendo que Dios tuvo misericordia de este hombre que necesitaba escuchar la revelación de Jesucristo para salvación de él y de toda su casa. Era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que servía a Dios. Dice la Biblia, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre íntegro. Dice las Escrituras que este hombre recibía visitaciones angelicales. En la casa había un ambiente espiritual que permitía que ángeles de la luz entraran y también impedían que ángeles de las
tinieblas entraran a traer confusión, engaño, mentira, a provocar lascivia, concupiscencia. Entonces creo que hace falta que se levanten hombres temerosos de Dios, veladores de la ciudad, veladores de la casa, hombres que tienen la capacidad de hacer y de vivir como vivió Job, siendo un Ebed a la estatura del Señor, y finalmente un hombre como este Cornelio, que hizo de toda su casa un lugar para honrar y glorificar el santo y bendito nombre del Señor. Quiero que usted vea la última diapositiva que quiero presentar. Isaías 66:1. Capítulo 66 representa el último libro de la Biblia, Apocalipsis. 66 libros tiene la Biblia, y quiero que vean lo que dice este versículo. Yo titulé esta diapositiva: el temor de Dios produce humildad, la humildad suficiente como para que Dios reconozca y mire nuestro corazón. Esto fue lo que hizo Dios, hablarle al caído del que fue levantado, porque la Biblia dice que el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Entonces Isaías 66:1 dice así, dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Pudiera leerse esto como que Dios no necesita casa, y realmente Dios no la necesita, porque dijo: yo no habitaré en templo hechos de manos de hombres. Sin embargo, Él busca que nosotros edifiquemos una casa. Él busca un lugar que nosotros seamos capaces de preparar para Él. Y por eso digo que siendo nosotros el templo, la morada y el Espíritu Santo de Dios, tenemos que ser capaces de desarrollar el carácter de Dios, desarrollar en el nombre de Jesús estas cosas que están registradas en estos tres hombres: Ananías, Job y Cornelio. Y cuando usted los ve, la Biblia los enmarca como hombres casados, específicamente con familia, con las características que ya mencioné. Entonces dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Pero yo quiero interpretar ahora el versículo de esta manera: ¿dónde está mi casa? Porque Él espera que yo edifique una. ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Porque Él espera venir a mí y reposar. Entonces, cuando usted lee Isaías y hace una pregunta: ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Impresionante, hermano. Isaías 66:2: todo esto lo hizo mi mano. Y esa palabra mano es poder, medios y dirección. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. O sea, todo llegó a ser por la mano poderosa del autoexistente y eterno gran yo soy. Entonces mire lo que dice Dios: pero a este yo voy a mirar, a este yo voy a examinar. Y dice la Biblia: los voy a mirar intencionalmente, me voy a complacer con ellos, voy a tener favor, los voy a atender, a considerar, a mirar, los voy a hacer notar. ¿A quién? Al que es humilde. Entonces, hermano, una de las bendiciones del temor de Dios en nosotros es que eso produce humildad. Y entonces, de nuevo, el Señor le habló a Nehemías y le dijo: quiero que escojas a Ananías, hombre temeroso de Dios, más que muchos.
Así que Dios estaba mirando lo que ese corazón tenía. Hombre casado y con familia. Dios le dijo al ángel caído: ¿has visto a Lebed, Job? ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Lo has visto? Porque ya yo lo miré, ya yo lo examiné, ya yo lo medí. Yo sé cuál es su corazón. Y luego después, bendito el nombre del Señor, Dios trata de una manera especial con Cornelio. Y como Dios miró lo que Cornelio era capaz de hacer y lo que Cornelio tenía en su corazón, el respeto, el amor hacia el pueblo de Dios, el respeto, la reverencia, la piedad que había aprendido a desarrollar dentro de su casa y dentro de toda su familia, porque toda su familia era piadosa y temerosa de Dios. Entonces dice la palabra del Señor, y permítame decirlo así de esta manera: Dios dijo, yo no le puedo ocultar a mi hijo. Y entonces dice la palabra de Dios que no le mandó a un ángel para que predicara, porque esa no es la tarea de un ángel, pero sí le mandó a un apóstol para que ministrara dentro de su casa. Y terminando de predicar, gloria a Dios, el Espíritu Santo de Dios cayó en aquel lugar. Sabe Dios mirar el corazón de la gente humilde. Sabe Dios mirar el corazón de los humildes, y los humildes son humildes porque tienen temor de Dios. El hombre que no tiene temor de Dios es orgulloso, es arrogante, es soberbio, y a través de las Escrituras encontramos un sinnúmero de hombres que hicieron lo recto delante de Dios, pero como no eran perfectos en su corazón, la Biblia dice que después se llenaron de orgullo contra el mismo Dios, después que Dios los había prosperado. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús que esto es lo que declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, al que tiembla, o sea, al que es temeroso, al que tiembla delante de mi palabra. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, estoy bendiciendo a todos los que están bajo el sonido de mi voz, y te estoy pidiendo, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, y hasta donde llegue esta tu palabra, no solo seamos bendecidos, sino capaces de atesorar, Señor, estos 3 ejemplos bíblicos puestos y compartidos con tu pueblo. Permítenos levantar, Señor, una casa, una familia a lo Cornelio, donde todos, Señor, dentro de la casa somos piadosos, donde todos somos temerosos de Dios. Danos los regalos y las bendiciones que alcanzaron estos hombres. Ayúdanos, Señor, a ser guardas frente a nuestra casa. Ayúdanos a aceptar la responsabilidad que tenemos delante de ti, porque igualmente, Señor, nos va a ser demandado, Señor, oh Dios, te lo ruego. Ibrama, Aralabai. Señor, te pido, Señor, que por causa, Señor, del temor de Dios podamos vivir en humildad delante de tu presencia. Pero también te pido, Señor, que descienda una unción poderosa de tu Espíritu y venga un derramamiento de tu Espíritu sobre casas y hogares edificadas, Señor, en la piedad y en el temor tuyo. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, es mi deseo, amado hermano. Estoy anunciando en el nombre de Jesús el tiempo que vamos a tener, Dios mediante, el viernes, que es un servicio de escatología. El sábado, Dios mediante, hay ensayo para los ministros de la alabanza, y el domingo nos estaremos reuniendo 9:15 para alabar y adorar a Dios. Estoy bendiciendo a los hijos de Dios,
los hermanos y amigos que están conectados con nosotros. Especialmente estoy bendiciendo a la iglesia en Italia, en Canadá, las iglesias que cubro aquí en los Estados Unidos, y también estoy bendiciendo a las iglesias que cubro en Cuba, pastores, todos los pastores, congregaciones. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Les amo en el Señor Jesús. Tengan una bonita noche, descanso reparador. Le habla su pastor Raúl Martínez.